Gusto de estar con ustedes, soy el profesor Edgar Blessing. Esta es para la materia de instalaciones especiales, es la clase número 25. Empezamos con las subestaciones eléctricas. Es continuación de todo lo que hemos visto de sistemas de tierras, iluminación, etc. Como pueden ver aquí vamos a ver sistemas de tierras, que es el tema que se vio hace poco, que es importante en las subestaciones. Los pararrayos, aquí le llaman apartarrayos, que también son importantes, como vamos a ver. Yo sé que ustedes no son electricistas de licenciatura, pero tienes que saber qué sucede un poquito en la parte de los transformadores. Una subestación está compuesta principalmente por el transformador. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Esto se llaman subestaciones, y las subestaciones cuentan con un equipo de medición, así como el que tenemos en casa habitación cada uno de nosotros. Obviamente que en este caso va a ser trifásico, en lugar de tener un medidor serían 3 para las 3 fases. Y claro está, en el caso de la subestación, el voltaje que vamos a tener que recibir es mucho mayor que el que tenemos en casa, como en este caso, que es 13.2 kV. Recuerden que K es 1000 y V es voltaje, o sea serían 13.200 volts. Generalmente, para no estar haciendo 13.200 volts, dicen 13.2 kV. Bien, en las subestaciones y en las plantas transformadoras hay 3 generadores. Esos generadores son los que van mandando a los transformadores de elevación, o sea, el voltaje que sale de la planta de CFE lo elevan el voltaje. La que tenemos en nuestra escuela, en la parte de atrás de nuestra escuela, en Acatlán, es una subestación reductora. Llegan a ver hasta de 400 kV y lo bajan en Acatlán, ahí en la parte de atrás, a 13.2, algunos a 23 o algunos a 34. Pero generalmente CFE ya quiere homogeneizar a 13.2, que serían las líneas que tenemos conectadas en nuestras calles y en las colonias. Pero es muy factible que en zonas industriales esto sea de 23 kV o 34 kV. Ustedes pueden ver en la parte izquierda esa como letra griega delta, que inclusive le llaman conexión delta. Allí llegan las 3 fases del transformador de la planta generadora, y eso que ven como bolitas se llaman devanados o espiras o vueltas de cobre. La energía eléctrica, cuando entra en esa especie como resorte, lo que ocasiona ahí es un campo eléctrico, un campo magnético, y del otro lado está una conexión, le llaman la letra griega Y, la letra griega en forma, como ustedes pueden ver, y por eso le llaman delta estrella, delta izquierda, y de la derecha estrella, o como una Y. En este caso ustedes pueden ver que salen 3 líneas, las que son las 3 fases, más una que dice neutro, que está en recta. Esto es un transformador esquemáticamente. Entra la energía en la izquierda, entra en los 3 devanados y se produce un campo magnético como el terrestre. Sale y brinca en los otros embobinados de la conexión en estrella y se vuelve a recuperar la energía, nada más que ahora son menos espiras en la derecha y el voltaje de 13.2 baja a 0.12 kV. 0.12 kV es 120 volts, o 208 entre 2 fases, y un voltaje mexicano sería 127 entre fase y neutro, o 220 entre 2 fases. ¿Por qué poner una subestación eléctrica? Bien, las subestaciones compactas, o subestación eléctrica compacta, como que también tenemos una en nuestro campus, en la área de estacionamiento. Si ustedes se fijan atrás donde guardan los desperdicios, la basura, cerca de CDTEC, a un costado,
Las conexiones generalmente en las calles son de 13.2, 23 como les decía, o 34.5 kV, o sea, serían 13.200, 23.000 o 34.500 volts. El servicio interior o intemperies se refiere al tipo de contenedor o caja que contiene el transformador y las cuchillas. Estas están constituidas en forma de láminas de acero roladas en frío, como dice aquí, pintura electrostática a base de polvo epóxico. Es para tolerar todas las intemperies, ¿no? Y todas las estructuras, puertas y cubiertas están elaboradas con calibre 12. El diseño perimetral en su totalidad, cubiertas frontales, laterales, superiores e inferiores, son superficies exentas de riesgo para el personal de operación por contactos involuntarios con partes vivas de alta tensión. Como ustedes pueden ver, estas subestaciones todavía el constructor pone una malla ciclónica para que no entremos. Y en los perfiles estructurales envolventes están fabricados por secciones de fácil armado atornillable, proporcionando versatilidad cuando se requiere de ampliaciones futuras. El interior de los gabinetes, o sea, estas cajas metálicas, tienen el espacio requerido para alojar los equipos de maniobra de alta tensión que se requieran. Bien, aquí como les había comentado, ustedes pueden ver la energía entra del lado izquierdo, activa el embobinado que está en verde, un campo magnético que es la flecha que brinca de un lado izquierdo al derecho, ilumina el color como fuchsia, ¿no? Como color rojo. Aquí la diferencia es de que entra un voltaje muy alto en el primario, en el secundario se reduce el voltaje. ¿Para qué queremos 13.200 volts o 35.000 volts? Nos quemaría no nada más en nuestro circuito, sino hasta la casa, ¿no? Es demasiada energía para meterla, entonces se reduce. Haz de cuenta, de una presa vamos requiriendo el agua que se requiere, ¿no? Entonces por eso tomamos nada más un pequeño diámetro. Esto es lo que hace el transformador, válgame la expresión, cambia o transforma un voltaje de mayor a menor. Es la misma frecuencia, 60 ciclos sobre segundo o 60 Hz, y la corriente obviamente cambia. ¿Por qué es necesario comprar una subestación eléctrica y cuándo? Bien, en nuestra situación de casa, habitación, pues no tiene caso comprar una o adquirir una subestación, es algo bastante costoso para la carga que requerimos, que es mínima, ¿no? Esto es para grandes edificios o industrias, o como nuestro campus, ¿no? Que es algo bastante grande y se requiere esta subestación. Bien, en este caso la tarifa de energía de media tensión es 50% más barata, imagínate. Por eso que las industrias se conectan a una subestación. Pagar la mitad de energía en esta época pues sería un gran ahorro. Los interruptores de energía en media tensión son esporádicos, 100% más seguras y confiables. La regulación del voltaje es mucho mejor conectados a una línea del suministrador de energía. Carece de tiempos muertos por falta de energía. Aquí hay menos problemas de que se fue la energía. La eficiencia en espacio y diseño de la subestación incrementa las áreas libres en planta. O sea, recomendable, como en el campus de Acatlán, dejarlo en áreas abiertas. Y hay algunos arquitectos que ponen malla ciclónica con ese tipo de banda plástica verde que simula vegetación, ¿no? Eso sí se gusta, eso es un punto de vista, ¿no? Que ustedes pueden ver. Posibilita alojar la subestación cerca de centros de carga y espacios reducidos. Estás en una ciudad y el espacio es bastante pequeño, les recomiendo que lo pongan en la planta baja, de una manera en que se pueda desalojar una puerta amplia, sobre todo el transformador, ya que las láminas son atornillables. Ese no es problema, sino el problema es el transformador, que es bastante pesado y se requieren de montacargas, ya sea en la parte posterior o, si en el peor de los casos, que sea enfrente,
simulando una reja o algo así para poder meter y sacar el transformador en caso de mantenimiento. Diseño y construcción de alta seguridad en su operación. La estructura de perfil galvanizado asegura una larga vida. Las subestaciones se dan en NEMA 1, NEMA 3R y NEMA 12. Esto ya lo vimos en partes anteriores, pero lo vamos a recordar. NEMA 1 quiere decir interior. Así como les dije, si estás en Reforma, en Insurgentes, en un gran edificio, la Colonia del Valle, Polanco, lo que tú quieras, tienes que tener, por un edificio muy alto y de muchos departamentos, oficinas, pues una situación donde puedas meter y sacar sobre todo el transformador, porque las láminas, te digo, se pueden intercambiar y se pueden agrandar y se pueden quitar o sacar en caso de que alguna se haya estropeado. Pero el transformador, eso sí, tiene que salir con montacarga. Si ustedes se fijan, entonces el NEMA 1 es para situaciones de edificios en grandes ciudades. Esta es una NEMA 3, como la que hay en la universidad. Ustedes pueden ver que tiene un copete en la parte superior, y ese es NEMA 3R, o sea, se refiere no a la conectividad, sino a la caja o al contenedor. 3 quiere decir intemperie y R de rain. Entonces, esa intemperie y tolera la lluvia. En el caso del NEMA 12, es cuando esta está ubicada en áreas donde son interiores, pero hay goteos de las tuberías hidráulicas, de los que están cerca de compresores, o quizá de la fuente que se tiene para almacenar agua en caso de incendios, y que caen aceites. Entonces la NEMA 12 es interior, pero hay muchos goteos y quizá aceites de refrigerantes. Bueno, aquí tienen una NEMA 1. Esta es una subestación bastante grande. Esas palancas que ven al frente es para los interruptores, para abrir o cerrar el circuito. Entonces es conveniente, si se va a entrar a hacer un cambio de fusibles, desconectar desde afuera. Esta es una NEMA 3R, puedes verla en la parte de arriba, como que tiene ese copete en la parte superior. Esta es una subestación para 34.5 kV. 34.5 kV es para generalmente industrias pesadas. Las subestaciones se mandan a las zonas muy industriales, como la parte de Alce Blanco en Naucalpan, cerca de la escuela, o Tlalnepantla, que hay mucha industria pesada. Entonces, esto sería conveniente. Generalmente manda CFE 34.5, aunque generalmente ya quieren homogenizar a 13.200 volts o 13.2 kV. Aquí tienes un transformador en la parte lateral. Este está enfriado por aceite, pueden ver el tanque en la parte superior, y están bajando las líneas a conectarse al transformador. En la parte izquierda están los fusibles. Son unos fusibles bastante grandes, que son casi se ven como tubos. Son de alto voltaje y bajo amperaje. Aquí dice una forma esquematizada. En la parte superior es una corte lateral. Ahí están bajando las 3 fases. El mundo entero fabrica transformadores trifásicos. Lo único que cambia un poco es el voltaje de entrada o de salida, y cada país cambia ligeramente, pero de hecho fundamentalmente es la misma situación. En la parte izquierda del diagrama superior está los tableros de distribución. Entran de arriba, ya que pues, bajan de los cables de la colonia. Estos que están en verde se acoplan a las 3 fases, que le llaman 1, 2 y 3, o A, B y C, y son neutro. En este caso dice transformador 3 phi. Phi quiere decir 3 fases. Este es para una potencia de 112.5, y K quiere decir, recuerden, 1000, y VA es VV, volts, A, ampere. Es la potencia. La potencia, recuerden que es voltaje por amperaje.
En el caso, cuando la potencia viene de entrada, no le llaman tanto watts, que es las unidades de potencia, sino lo llaman VA, volt ampere. Bueno, estas de 112.5 serían, no estaría mal decir kilowatts, pero aquí le llaman volt ampere. Esto es en las entradas. Bueno, en la parte derecha, seguimos, ya está la salida del transformador y es el tablero de distribución principal. Son otras cuchillas ya externas. De aquí salen para la iluminación, para motores, para contactos, para computadoras, ¿no? Ustedes ya sacan ahí los conductores deseados. Y la parte inferior es vista de planta, ¿no? Vista aérea del mismo transformador. Te dicen que es una tubería de 1/4. En la parte izquierda es el tablero de medición. Vienen los cables que están en rojo. Ese transformador sale en verde al tablero de distribución. Otra forma esquemática, en la parte izquierda es el transformador. Este es de 3000 kVA. Ustedes explican, serían 3 millones de watts lo que tiene este transformador. En otras palabras, para que más o menos lo entiendan. De ahí va a los fusibles, son unos fusibles bastante grandes, unos prácticamente tubos, y es un interruptor. Esto sería la similitud de lo que tenemos fuera de casa, ¿no? Las cuchillas, los interruptores. Claro, imagínense, son unos fusibles pequeñitos, estos son bastante grandes, son como de 40 centímetros de largo. Imagínate, toleran hasta 1000 amperes o 2000 amperes, siendo que en nuestra casa son de 15 o 20 o 30 amperes cuando más, ¿no? En la parte derecha está el apartarrayos, es con azul. Esto debe estar aterrizado. Esto es muy importante porque, sobre todo en esta época, hay mucha actividad coronaria en el Sol. Y ese plasma solar nos pega al planeta. Ustedes lo pueden ver, la semana anterior dijeron que hubo problemas con el suministro de energía por baja frecuencia. La baja frecuencia fue debida, los que dijeron en CFE, a que llegó ese plasma y desconectó o quemó algunas partes de los fusibles de algunos transformadores. Porque no fue una planta, fueron como 4 o 5 plantas, fue en el norte, en el sur, en el centro, en el Pacífico, ¿no? Entonces en todos lados. Entonces eso fue lo que ocasionó. Imagínense, no hubiera estado bien aterrizado, hubiera sido el problema mucho mayor. Inclusive esto coincide porque hubo auroras boreales, espero que los hayan visto en la televisión, fueron muy bonitas. Coincide porque ese plasma generalmente se va a los polos porque es donde está concentrada el campo magnético. Como aquí tenemos un campo magnético, por eso es atraído. Obviamente que el campo magnético en el polo es más concentrado y se fue más a los polos. Por eso es que pudieron ver las auroras boreales, pero nuestro país quemó algunos fusibles para apartar rayos. Bueno, aquí tenemos unos interruptores. Estos se desconectan o conectan desde afuera. Esos que ven como negritos, como tazas o algo así como concéntrico, son los aisladores porque se tiene que sujetar a alguna parte sólida, y esto es metal y es conductor. Entonces con esto es una manera de aislarse del metal. Estos aisladores son poliméricos. Aquí tienes un transformador de 150 kVA, que es así la potencia como se le llama. No se le dice, no es correcto decir 150 kilowatts. En este caso recuerda que el watt es volt ampere, ¿no? La potencia, entonces se le pone VA. Bueno, aquí están las fases 1, 2 y 3, y el X0 es el neutro del transformador. Estos tres son los devanados del transformador, para que veas qué es. Son espiras, vueltas de vanado, que son vueltas de alambre de cobre, y están cubiertos con un aislante, eso como rojizo. Estos están conectados en delta, o sea, están conectados uno con otro,
y en el primario y en el secundario, en la parte de atrás que no podemos ver, es en estrella, porque la estrella nos da un neutro. Ustedes más del 90% van a comprar un transformador delta estrella por el neutro, ¿no? Hasta la industria también. Delta hay, pero eso es para situaciones de acererías o situaciones donde hay un voltaje fuerte. Y aquí hay acererías que funden los metales por medio de la electricidad. Entonces, si te toca una acerería como la que está en Tlalnepantla, Aceros Nacionales, entonces tienes que poner delta, pero también otro delta estrella para las oficinas. Bien, esos que están cafés en forma como de resortes son los aisladores. Hay de cristal, estos son poliméricos. Para poder sujetar esas barras, las tres barras son le llaman buses, o barras de cobre, que son las que llevan la energía del transformador a la estación aérea, los cables aéreos, y bajan a otros aisladores para llevarse a los tableros de distribución. Esto debe estar desconectado si es que alguien va a entrar. Aquí pueden ver, los fusibles son bastante grandes, tanto grandes, largos como anchos. Llegan a medir hasta casi 60 centímetros de largo. Bueno, los fusibles están en la parte inferior, los puedes ver en blanco, son las cuchillas. Es un transformador, la parte metal de un transformador, 150 kVA, y en la parte de arriba están los interruptores. A la salida de las subestaciones, ustedes pueden ver, están las charolas, que en la parte superior. Las charolas, si las quieres ver en vivo, están en la mega, atrás también de la escuela. En el área de cajas, voltea hacia arriba y se ven las charolas, que son esos, como algunos llaman escalerillas, que transportan los cables. Pues ya no son de 12 o de 6, de calibre 6, ¿no? Sino son de calibre 1 0 o 2 ceros. Bueno, y los tableros. Para entrar ahí necesitas un equipo, como pueden ver ustedes. No entrar con desarmadores o plumas metálicas o hebillas metálicas o lentes, ¿no?, que tengan armazón metálico. Todo eso quitárselo y tenerse traje especial y guantes. Son de plástico, esas barretas amarilla para conectar los fusibles deben ser de fibra de carbono o algún plástico que se llama Valox. Un tapete aislante y aparte esas botas de goma, ¿no? Entonces todo es hule, plástico, fibra de carbono o Valox, guantes de plástico. Si alguien está sudando, evitar que entre sudando, porque también el sudor es conector de energía. Entonces estar libres de sudor y, repito, no poner plumas metálicas en las bolsas, desarmadores o hebillas, ¿no? Esto es delicado. Los transformadores que fabrica nuestro país son de 45 kVA, 75 kVA, como pueden ver, 112.5. Son nominales, ubícate a ellos, vamos a hacer un problema. Y recuerda que VA quiere decir watt, ¿no? En este caso es el voltaje, la potencia suministrador, y te repito, se dice volt ampere, ¿no? O le llaman kVA, o puede ser MVA, megavolt ampere, o TVA, teravolt ampere, ¿no? Dependiendo, o giga, como ya lo vimos en las primeras clases. Bueno, hay hasta 2500 kVA y he visto hasta, al menos en documentos, en catálogos, hasta 3000 kVA, o sea, serían 3 millones de watts si lo quieres ver desde ese punto de vista. Como hemos hablado de los fusibles, aquí ya te lo están dando el fusible que se necesita. Uno de 45 kVA necesita 6 amperes. Fíjate, es poco el amperaje, pero a un gran voltaje que son 13.800 volts. A mayor voltaje, menor amperaje, o viceversa, ¿no? Así puedes ver que el de 2500 kVA se requiere un fusibles de 200 amperes.
Bueno, por favor copien este problema que vamos a hacer en la siguiente clase. Dice calcular la subestación eléctrica compacta NEMA 3R, quiere decir que la vas a poner en el exterior. Esto que implica que tienes estacionamiento o jardines y va a ser al exterior. Más vale que sea el exterior que el interior. En el interior es para situaciones de las grandes urbes, ¿no? Y recuerda que 3 quiere decir exterior, la NEMA de cajas, y R es reino, tolera lluvia y también granizo. Esta es para una tienda de servicio y tiene las siguientes cargas. Esta tiene 49 luminarios de activos metálicos de 250 watts. Tiene motores para el aire acondicionado y los refrigeradores. Hay 2 de 10 HP, 2 de 5 caballos, un motor de 3 caballos y otro de 2 caballos. Hay 6 contactos supresores de pico. Recuerda, espero que te hayas acordado de la situación de tu curso de instalaciones eléctricas, lo que es un supresor de pico para alisar los voltajes, y esto es para las cajas registradoras. Otros 14 contactos de media vuelta en 220 watts y otros 14 contactos de 20 amperes de 250 watts. Muy factible para cortadores de carne o algunos otros refrigeradores que hay muchos, ¿no? Bueno, por favor lo copian para hacerlo esto en la siguiente clase, y por favor si pueden copiar la parte donde dice los voltajes, bueno, las potencias nominales de los transformadores y sus fusibles. Les agradezco su atención, los espero en la siguiente clase. Muchísimas gracias.